Extremadura, 1983. Un octubre frío. La niebla se asienta sobre los campos y, antes del amanecer, el olor a humedad se mezcla con el humo de las chimeneas. En esta parte de la región, entre Badajoz y Zafra, la tierra es pesada, arcillosa, difícil de arar. La gente que vive aquí desde hace generaciones aprendió a callar, primero ante las autoridades que venían de fuera, luego ante los vencedores de la guerra y después ante el poder local. El silencio se convirtió en una forma de supervivencia. En un lugar así, en esa época, nadie hacía demasiadas preguntas sobre lo que ocurría tras las puertas cerradas de una finca, especialmente si la finca pertenecía a una familia respetada, devota, que había sobrevivido a todas las tormentas de la historia sin doblegarse. El linaje de los Villanueva poseía sus tierras desde antes de la guerra, 18 hectáreas. No era poco, en absoluto, sobre todo cuando otros lo habían perdido todo con las expropiaciones o lo habían malvendido para evitar represalias. Casimiro Villanueva, el patriarca, tenía entonces 63 años, un hombre alto, huesudo, de voz profunda y rasgos duros. Llevaba consigo la seriedad del hombre que ha vivido una guerra, que ha visto la muerte de cerca y que jamás habla de ello. La gente del pueblo lo recordaba con cierto respeto, quizás no con afecto, pero respeto al fin y al cabo. Los Villanueva iban a misa cada domingo, siempre juntos, en una larga hilera. Casimiro y su esposa Elena a la cabeza, seguidos por sus hijos, nietos, sobrinos y sobrinas. Una familia multigeneracional, una rareza en tiempos en que los jóvenes huían a las ciudades, buscando trabajo en fábricas y oficinas. Pero los Villanueva se quedaron. Decían que ese era el orden natural, que la familia debía permanecer unida, porque solo en la familia había seguridad, que el mundo exterior estaba corrupto, lleno de pecado, lleno de peligros. Casimiro solía decir en la tienda cuando iba a por pan y queroseno: Dios nos dio esta tierra y nosotros la protegemos. No necesitamos nada más. La gente asentía. Al final, todos sabían que era mejor tener paz que problemas con los vecinos. Y los Villanueva no molestaban a nadie, no robaban, no buscaban pelea, no bebían en público. Vivían a su propio ritmo, detrás de una alta valla de tablones, lejos de ojos indiscretos. Pero había cosas que era imposible ignorar. Por ejemplo, que los niños de esa finca nunca iban a la escuela del pueblo. Casimiro decía que les enseñaba él mismo, en casa, que así lo dictaban las escrituras y la tradición familiar. El párroco, el padre Félix, un hombre mayor y cansado de la vida, no protestaba. Quizás porque los Villanueva eran generosos. Cada domingo dejaban un sobre grueso en el cepillo de la iglesia. Quizás porque en aquellos tiempos inciertos era difícil enfrentarse a alguien que invocaba al mismo tiempo la fe y la patria potestad. Quizás, simplemente, porque el padre Félix prefería no saber, y los demás también preferían no saber. El vecino del este, un viejo agricultor llamado Víctor, contó una vez en el colmado, fue a principios de primavera, unos 3 años antes de lo que aquí se narra, que había oído un grito en la noche, un grito agudo, femenino, proveniente de detrás de la valla de los Villanueva. Pero, ya sabes, a veces la gente grita en sueños, añadió rápidamente, o una gallina cuando la atrapa un zorro. Los demás guardaron silencio. Nadie preguntó si Víctor no había pensado en ir a comprobar qué ocurría. Porque en un pueblo pequeño, en algún lugar de la Extremadura rural, uno aprende a no entrometerse, especialmente cuando se trata de una familia como los Villanueva, grande, cerrada, extraña, pero respetada. El doctor Enrique Collado tenía 41 años en el otoño de 1983. Trabajaba como médico rural en la zona de Badajoz. En 17 años había visto mucho: accidentes en las fábricas, intoxicaciones etílicas, cánceres descuidados durante años, niños golpeados por padres borrachos. Su rostro mostraba el cansancio propio de quienes saben demasiado y pueden hacer demasiado poco. Pero era honrado. No aceptaba sobornos, no extendía bajas falsas, no apartaba la mirada cuando detectaba algo preocupante. Eso lo aislaba. Sus colegas lo consideraban un incordio, los funcionarios un problema. Pero sus pacientes confiaban en él. A mediados de octubre recibió una orden de la delegación del gobierno: visitar varias fincas remotas y administrar las vacunas obligatorias contra la difteria y el tétanos a los niños. La campaña de vacunación se prolongaba cada año porque en muchos lugares de España todavía surgían brotes de enfermedades que en Europa occidental ya habían desaparecido. Una de las fincas de la lista era la de los Villanueva, cerca de Zafra. El doctor Collado no conocía a la familia personalmente, pero había visto el apellido en los archivos. Un clan multigeneracional, 8, quizás 9 niños que necesitaban vacunas, ningún historial médico, ninguna visita previa. Eso también era extraño, pero en aquella época lo extraño era la norma.
Conducía su viejo Seat por caminos rurales, el barro salpicaba el parabrisas, la niebla era tan densa que no veía más allá de 20 metros. Llegó por la tarde. La finca estaba al final de un largo camino pedregoso. Una casa vieja y grande de ladrillo rojo, rodeada de graneros, un establo y varios cobertizos. La valla era alta, sólida, de gruesos tablones. La puerta estaba cerrada con una cadena. El doctor Collado salió del coche. El aire frío le golpeó la cara. Tuvo la sensación de que alguien lo observaba, aunque no vio a nadie en las ventanas. Llamó a la puerta. Silencio por un momento. Luego oyó pasos, pesados, tranquilos. La puerta se abrió. En el umbral apareció Casimiro Villanueva. Alto, vestido con un traje viejo pero limpio, ojos como el hielo. Miró al doctor sin sonreír. «Buenos días. Soy el doctor Collado, de Badajoz. Vengo a administrar las vacunas obligatorias a los niños». Casimiro lo miró fijamente durante un largo rato, como si sopesara cada palabra. Finalmente asintió. «Entre». El interior de la casa era frío, olía a humedad y a algo más, un olor dulzón, empalagoso, que el doctor no pudo identificar. Suelos de piedra, paredes encaladas, oscuro. La única luz entraba por ventanas pequeñas y enrejadas. En la cocina, junto a una larga mesa de madera, había varias mujeres sentadas, todas vestidas de negro, con el pelo recogido en moños apretados. Trabajaban en silencio. Una pelaba patatas, otra remendaba unos calcetines grises y gruesos, una tercera amamantaba a un bebé. Cuando el doctor entró, levantaron la vista, pero no hablaron. Casimiro le señaló una silla de madera. «Los niños vendrán enseguida». El doctor Collado se sentó, desplegó su maletín sobre la mesa. En la cocina reinaba una atmósfera extraña, no hostil, pero sí ausente. Las mujeres no hablaban entre ellas, no cantaban, ni siquiera susurraban. Solo los sonidos rítmicos del trabajo, el raspar del cuchillo contra la patata, el sonido de la aguja atravesando la tela, el llanto silencioso del bebé, inmediatamente acallado por el pecho de su madre. Tras unos minutos, empezaron a llegar los niños. El primero tendría quizás 8 años, un niño de piel pálida y ojos grandes y saltones. Se movía despacio, como con inseguridad. Casimiro se puso detrás de él, con la mano en el hombro del niño. «Es Tomás», dijo. El doctor Collado asintió y remangó la camisa del niño. Y entonces lo vio. En la muñeca, justo encima de la mano, había una fina cicatriz blanca, redonda, uniforme, como si algo hubiera presionado la piel durante mucho tiempo. El doctor miró la otra muñeca, la misma cicatriz. Miró el tobillo. Allí también. 4 marcas idénticas. «¿Qué le pasó en las manos?», preguntó en voz baja. Casimiro lo miraba sin expresión. «Se cayó, hace unos años. Hubo que inmovilizarlo». «¿Pero por qué con cuerdas? ¿Por qué en los tobillos? No había otra forma». «¿Y el médico? ¿Alguien lo vio?». «Dios lo curó». El doctor Collado le puso la vacuna al niño, sin apartar la vista de las cicatrices. Cada movimiento del niño era ligeramente torpe, como si sus músculos no estuvieran del todo funcionales. Cuando terminó, Tomás salió rápidamente de la cocina, sin mirar a nadie. Luego vino una niña, quizás de 10 años, Jimena, las mismas cicatrices. Luego otro niño, Pedro, las mismas cicatrices. Luego 2 niños más. Todos tenían marcas idénticas y curadas de haber estado atados. Y todos se movían de la misma manera, con cautela, en silencio, con la cabeza gacha, como acostumbrados a la presencia de alguien ante quien debían ser invisibles. El doctor Collado sintió que algo frío se le metía bajo la piel. Ya no dijo nada. Casimiro permanecía en un rincón de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos no abandonaron al visitante ni un instante. Las mujeres seguían trabajando, como si no pasara nada. Cuando terminó de vacunar, el doctor pidió los documentos de los niños. Partidas de nacimiento, cartillas sanitarias. Casimiro negó con la cabeza. «No necesita eso. Los niños están vacunados. Es suficiente. La normativa exige verificar su identidad. En nuestra familia no hay más normas que las de esta casa». El doctor Collado apretó los dedos en el asa de su maletín. Sintió que el aire de la cocina se volvía más denso. Casimiro no había cambiado el tono de voz. No la había levantado, pero sus palabras pesaban ahora como el filo de un cuchillo en la garganta. «El párroco puede confirmar que educamos a los niños en el espíritu cristiano. Es todo lo que las autoridades necesitan saber». Por un momento, el doctor pensó en insistir, pero los 7 pares de ojos de las mujeres lo miraban ahora fijamente. Silencio. Casimiro dio un paso hacia él. No rápido, no agresivo, pero suficiente. «Gracias por su visita. Quizás sea hora de que se vaya». El doctor Collado se levantó. Sentía el corazón latir demasiado fuerte en el pecho. Al pasar por el zaguán, vio una puerta entreabierta que bajaba al sótano. De la oscuridad llegaba un olor, pesado, dulzón, como si guardaran allí carne vieja. Pero no era cerdo ni caza,
nada que el doctor conociera por experiencia. Con el rabillo del ojo vislumbró una mesa ensangrentada, metálica, de despiece, y ganchos, grandes ganchos de carnicero colgando del techo. Casimiro cerró la puerta con un movimiento rápido. El sótano es privado. El doctor salió al exterior. La puerta se cerró tras él de inmediato. En el camino de vuelta no podía concentrarse en la carretera. Le temblaban las manos en el volante, las cicatrices, los niños, el sótano, los ganchos, el olor. Todo encajaba en una imagen que se negaba a existir, pero que era imposible descartar. Es importante que historias como esta no se pierdan en los archivos. Suscríbete al canal y quédate con nosotros. Demasiadas de ellas han sido silenciadas a propósito durante años. Esa noche, en su apartamento de Badajoz, el doctor Collado empezó a buscar información. Preguntó en el registro civil por las partidas de nacimiento de los niños Villanueva. No existían. Preguntó en el ambulatorio de Zafra si la familia había acudido alguna vez. No. Preguntó en la escuela. Ninguno de los niños había asistido jamás. Preguntó a varios residentes mayores del pueblo que acudían a su consulta. Sus respuestas eran siempre las mismas. Los Villanueva son gente rara, pero decente. No les moleste, doctor. Decente. El doctor empezó a preguntar por los miembros adultos de la familia. Los más ancianos recordaban que 10 años atrás, en la finca de los Villanueva vivía más gente. Unas 2 o 3 mujeres jóvenes, un hombre mayor, hermano de Casimiro. Pero ya nadie los había vuelto a ver. Quizás se fueron a la ciudad, decía una anciana. Quizás murieron en silencio, decía otro. Quizás simplemente desaparecieron. A nadie le extrañaba que no hubiera habido entierros, ni esquelas, ni tumbas en el cementerio. El doctor Collado visitó al párroco, el padre Félix, un hombre anciano, robusto, de mirada amable y cansada. Escuchó al doctor en silencio. Los Villanueva son devotos, dijo finalmente. Casimiro dirige a la familia en oración todos los días. No debemos, como iglesia, interferir en la vida familiar si se preserva la fe. Pero esos niños, las cicatrices en sus muñecas, los padres tienen derecho a educar a sus hijos según su propio criterio. Pero, doctor, el padre Félix puso la mano sobre la mesa entre ellos, lentamente, como queriendo zanjar la conversación de forma definitiva. Usted es nuevo aquí. ¿No conoce la historia de esta tierra? Los Villanueva sobrevivieron a la guerra. Muchos otros no. Quizás usen métodos severos, pero la familia perdura. Dios sabe mejor que nosotros lo que es necesario. Por favor, no se entrometa en asuntos que no le conciernen. El doctor salió de la casa parroquial con la sensación de haber hablado con alguien que sabía más de lo que admitía, o con alguien que, conscientemente, cerraba los ojos. Unos días después, bien entrada la noche, sonó el teléfono en el apartamento del doctor Collado. Descolgó. Al otro lado, solo una respiración pesada, luego una voz masculina, grave, tranquila. Sería mejor que se centrara en sus propios asuntos, doctor. Los Villanueva están bajo protección. No se meta donde no le llaman. La llamada se cortó. El doctor se quedó sentado en la oscuridad de su salón con el auricular en la mano. Sabía que alguien lo observaba. Sabía que alguien sabía que había empezado a hacer preguntas. Y sabía que en un pueblo pequeño, en una comunidad cerrada donde todos se conocen, la verdad podía ser mortal para quien la buscaba. Al día siguiente fue al ayuntamiento. Habló con el secretario municipal, un hombrecillo regordete de cara enrojecida, que lo recibió con una sonrisa, pero con ojos fríos. «¿Los Villanueva?», dijo el secretario, entrecerrando los ojos. «Buena familia. Ciudadanos ejemplares. La finca va bien, sin deudas, sin quejas. ¿Qué quiere de ellos? Quiero saber por qué los niños tienen marcas de haber sido atados. Quiero saber qué pasa en ese sótano. Quiero saber dónde están los miembros adultos de la familia que nadie ha visto en años». El secretario dejó de sonreír. «Tenga cuidado, doctor. En este municipio respetamos el derecho de la familia a la privacidad. No toleramos a los entrometidos, especialmente a los que vienen de la ciudad creyendo saber más que los locales. Si sigue haciendo preguntas incómodas, podríamos encontrar razones para que su trabajo aquí se vuelva más difícil. ¿Nos entendemos?» El doctor Collado lo miró en silencio. Había entendido. Las autoridades locales estaban intimidadas o formaban parte de un pacto de silencio. Casimiro Villanueva tenía protección, no solo social, sino también política. Porque la familia era un símbolo. Una familia que había sobrevivido, una familia devota, una familia fuerte. Y nadie quería que ese símbolo cayera. Porque si caía, quedaría demostrado que todos lo habían visto durante años, habían callado y habían permitido que continuara. El doctor volvió a casa. Se sentó a la mesa de la cocina. Bebió un té frío, pensó. Las cicatrices de los niños, los ganchos en el sótano, el olor, los adultos desaparecidos. Una familia que nunca abandonaba la finca. Una familia que hablaba de pecado, de penitencia, de justicia divina.
¿Qué estaba pasando allí? Y entonces, muy lentamente, empezó a tomar forma en su mente una idea terrible, imposible, pero lógica. ¿Y si los Villanueva no eran solo una familia cerrada? ¿Y si eran una familia que se alimentaba de sí misma? No en sentido metafórico, en sentido literal. El doctor Collado sabía que si quería llegar a la verdad, debía encontrar a alguien que hubiera salido de esa finca con vida y dispuesto a hablar. Pero ¿cómo encontrar a esa persona, si todos en la comarca callaban o mentían? Pasó una semana rastreando pacientemente, casi como un detective, archivos, viejos registros parroquiales, hablando con gente que ya no tenía nada que perder, enfermos, moribundos, borrachos, aquellos a quienes nadie tomaba en serio. A mediados de noviembre, encontró una pista. Una anciana, cocinera en un refugio para indigentes en Badajoz, mencionó que hacía años había conocido a una joven que escapó de alguna finca cerca de Zafra. La chica había llegado al refugio en un estado lamentable. Esquelética, con cicatrices por todo el cuerpo, no habló durante las primeras semanas. Luego desapareció. Nadie sabía a dónde había ido, pero la mujer recordaba el nombre. Alicia. El doctor Collado encontró a Alicia en diciembre. Vivía en el sótano de una vieja casa en las afueras de Badajoz, en un barrio industrial donde a nadie le importaban sus vecinos. Era una chica de 20, quizás 22 años. Era difícil saberlo, porque aparentaba más edad. El rostro demacrado, los ojos hundidos, el pelo corto, cortado de forma desigual, como si se lo hubiera cortado ella misma con tijeras, a toda prisa. Cuando el doctor llamó a la puerta y le dijo quién era, la chica lo miró fijamente a través de una estrecha rendija durante un largo rato. «No voy a volver allí», dijo en voz baja. «Si viene de parte de ellos, váyase». «No vengo de su parte. Estuve allí una vez. Vi a los niños, vi las cicatrices. Tienes que decirme qué está pasando allí». Alicia permaneció inmóvil. Por un momento pareció que iba a cerrar la puerta. Luego, lentamente, la abrió. El apartamento era pequeño, oscuro, casi vacío. Un colchón en el suelo, una manta vieja, unas cuantas latas de conserva en el alféizar. Ni fotos, ni objetos personales. Alicia se sentó en el colchón, apoyando la espalda en la pared. El doctor se sentó frente a ella, en el suelo. «Nací allí», empezó. Tenía una voz apagada, sin emoción, como si hablara de otra persona. «En la casa. Casimiro era mi abuelo. Mi madre era su hija. Nunca conocí a mi padre. Nadie hablaba de él. Quizás era uno de los primos. Quizás alguien de fuera que vino y se quedó. No lo sé. Nadie explicaba nada. En la familia no se hacían preguntas. El doctor escuchaba sin interrumpir. Casimiro nos enseñó que el mundo exterior estaba maldito, que solo la familia era pura, porque Dios había elegido nuestra sangre para la salvación. Decía que las demás personas estaban podridas, llenas de pecado, y que si salíamos nos infectarían, nos destruirían. Nos hacía rezar 5, 6 horas al día. Nos arrodillábamos en el suelo de piedra, sin cojines, hasta que las rodillas sangraban. Si alguien se desmayaba, Casimiro decía que era el demonio que salía. Alicia apretó los dedos en la manta. Hubo quienes intentaron escapar. Mi tía Juana lo intentó cuando yo tenía 8 años. La atraparon en el bosque. La trajeron de vuelta. La ataron a una silla en el sótano durante una semana, con grilletes en las muñecas y los tobillos, gruesos, de metal. Casimiro decía que era la penitencia, que Dios exigía sufrimiento por la traición. El doctor sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó con Juana? Alicia miraba a la pared. Después de una semana dejó de gritar, dejó de comer. Casimiro dijo que había sido poseída por un espíritu maligno y que Dios se la llevaba de este mundo como advertencia para los demás. 2 días después, estaba muerta. Casimiro la enterró personalmente, no en el cementerio, en el huerto, detrás del granero. No hubo sacerdote ni ataúd, solo un agujero en la tierra. Silencio. El doctor respiraba superficialmente. ¿Cuántas personas están enterradas en el huerto? No lo sé. 4, 5, quizás más. Casimiro decía que era tierra bendita, porque la sangre de los mártires la fortalecía. Decía que los que morían en penitencia se convertían en parte de la familia para siempre. Parte de la familia para siempre, repitió el doctor en voz baja. ¿Qué significa eso? Alicia levantó la mirada. Tenía los ojos enormes, llenos de algo que el doctor solo podía describir como una locura silenciosa. No demencia, sino un conocimiento tan terrible que ya no se podía expresar sin destrozar la propia alma. En el sótano hay una mesa de despiece y ganchos. Casimiro sabía cómo matar animales. Pero no criábamos cerdos, no criábamos ovejas. Y la carne en el sótano siempre estaba fresca. Mi madre la cocinaba en grandes ollas. Casimiro decía que Dios nos daba alimento, pero que solo los más pobres tenían que alimentarse de las sobras de este mundo. Nosotros éramos los elegidos, así que nuestro alimento era diferente.
El doctor sintió un sudor frío correr por su espalda, aunque hacía frío en la habitación. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo», le interrumpió Alicia, «que durante toda mi infancia comí la carne de mi propia familia. Los que intentaron escapar, los que eran débiles, los que eran considerados pecadores. Casimiro los mataba en el sótano, los desollaba, partía la carne en trozos, y eso nos alimentaba durante semanas. Nadie decía lo que era, pero todos lo sabíamos». El doctor Collado no podía moverse. Las palabras que acababa de oír sonaban como el delirio de una mente enferma, como las fantasías de alguien que ha perdido el contacto con la realidad, pero la forma en que Alicia hablaba, tranquila, sin exagerar, sin histeria, era convincente. No era una persona que inventaba, era una persona que había sobrevivido. «¿Cómo escapaste?» «Tenía 17 años. Casimiro dijo que era hora de que tuviera un hijo. Eligió a un primo para mí. No lo conocía bien. Era mayor, gordo, tenía el pelo pegajoso de suciedad. Casimiro organizó la boda en la capilla de la casa, sin nadie de fuera. Después de la boda, me encerraron con él en una habitación del piso de arriba durante 3 días. La voz de Alicia se quebró, pero continuó. Luego, cuando todos dormían, me deslicé por la ventana. Salté desde el primer piso. Me rompí el tobillo, pero escapé. Corrí por el bosque toda la noche. Llegué a la carretera. Alguien me recogió. Me llevó a Badajoz. Nunca volví. El doctor miró sus tobillos. A través de los finos calcetines se veía la deformidad, un hueso mal curado. «Casimiro me buscó», añadió Alicia. Unos meses después, alguien llamó a la puerta del refugio. Preguntó por una chica joven que había escapado de su familia, pero no le abrieron. Después paró. «Alicia», dijo el doctor lentamente, «tienes que venir conmigo a la fiscalía. Tienes que contar esto oficialmente. Sin ti no puedo hacer nada». La chica negó con la cabeza. «No. Si no hacemos nada, otros niños morirán allí, como Juana, como aquellos a los que comiste sin saberlo». Alicia empezó a llorar, en silencio, sin sollozos, solo lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me encontrarán. Si voy a la fiscalía, Casimiro se enterará. Tiene gente en todas partes, gente en el ayuntamiento, gente en el pueblo. Me matarán. No dejaré que eso ocurra». Alicia lo miró como si fuera un niño ingenuo. «Usted no lo entiende. Casimiro decía que estábamos bajo la protección de Dios, pero no el Dios de las iglesias, otro, uno más antiguo, uno que exige sangre». El doctor Collado sintió como la línea entre lo racional y lo demencial empezaba a difuminarse. Pero sabía una cosa. Sin Alicia no tenía pruebas, solo tenía sospechas, conjeturas, observaciones extrañas. Y en un sistema donde las autoridades locales protegían a los Villanueva, eso era demasiado poco. Durante la semana siguiente, el doctor intentó convencer a la chica. La visitaba a diario en su sótano. Le llevaba comida, medicinas, intentaba construir un vínculo de confianza. Lentamente, muy lentamente, Alicia empezó a ceder. Con una condición: debía protegerla a alguien de fuera, alguien a quien las autoridades locales no pudieran intimidar. El doctor Collado escribió una carta a la Fiscalía Provincial en Madrid. Describió lo que había visto, lo que había oído. Adjuntó las notas de su visita a la finca, las fotos de las cicatrices de los niños, las había hecho en secreto, con una pequeña cámara oculta en su maletín. Describió el relato de Alicia. Pidió una intervención externa, desde un nivel que el ayuntamiento no pudiera ignorar. La respuesta llegó en enero de 1984. El fiscal provincial, un hombre mayor llamado Tadeo Montero, aceptó venir personalmente. No confiaba en los organismos locales, pero necesitaba una razón oficial para el registro. El doctor propuso una inspección sanitaria de la finca. En tiempos de campañas antiepidémicas, tras brotes de difteria y cólera en algunas regiones de España, se podía realizar una inspección por sorpresa en cualquier hogar, especialmente donde los niños carecían de historial médico. Montero aceptó. En febrero, una mañana helada, cuando la tierra aún estaba dura por la noche, 3 coches se detuvieron ante la puerta de la finca de los Villanueva. El fiscal Montero, el doctor Collado, 4 agentes de la Guardia Civil de Madrid, armados, uniformados, con rostros duros e impasibles, y la médico forense, una mujer mayor llamada Cristina, que había visto todo tipo de crímenes en su carrera y ya nada la sorprendía. La puerta estaba cerrada. El fiscal llamó. Durante un largo rato nadie respondió. Entonces se abrió. No fue Casimiro, sino una mujer joven, una de las que el doctor había visto en la mesa durante su primera visita. Miró a los agentes con algo que podía ser miedo o resignación. «Casimiro duerme», dijo en voz baja. «Despiértelo», dijo el fiscal. «Tenemos una orden». La mujer desapareció en el interior de la casa. Unos minutos después, apareció Casimiro.
vestido con un abrigo negro, el pelo cepillado, el rostro tranquilo. Miró al fiscal fijamente, como sopesando si valía la pena luchar. «Esto es propiedad privada», dijo. «Esto es una inspección del Estado», respondió Montero. «¿Puede colaborar o podemos entrar por la fuerza?» Casimiro abrió la puerta. Entraron en la casa. La cocina estaba vacía, la mesa limpia. Ni ollas ni restos de comida. Sobre la lumbre solo había un gran caldero con agua que humeaba ligeramente. El fiscal hizo una seña a la médico forense. «Revise el sótano». Casimiro apretó la mandíbula. «El sótano es privado». «No, en este caso». Uno de los agentes empujó la puerta que bajaba. Las escaleras eran empinadas, de piedra, resbaladizas. Abajo estaba oscuro. La doctora Cristina encendió una linterna. El doctor Collado iba justo detrás de ella. El olor que subía del sótano era ahora insoportable, dulzón, pútrido, como si hubieran guardado un cadáver allí durante semanas. Al final de las escaleras había un sótano grande y bajo, techos de piedra. En un rincón había una mesa metálica, firmemente anclada al suelo, ensangrentada. Junto a la mesa, ganchos de carnicero colgando de cadenas metálicas. En el suelo había herramientas, cuchillos, hachas, sierras, todo cuidadosamente colocado en un estante de madera. Y algo más. En un rincón, bajo una gruesa lona, algo pesado. La doctora Cristina se acercó y levantó el borde de la lona. Se quedó inmóvil un instante. Luego retrocedió. «Fiscal», dijo en voz baja, «tiene que ver esto». Bajo la lona había restos humanos, parcialmente descompuestos, parcialmente aún con fragmentos de piel y cabello. 3 cráneos, varios huesos largos, fémures, húmeros, costillas, y lo que parecía ser el fragmento de una mano, parcialmente momificada. El fiscal Montero bajó, miró, no dijo nada. Durante un largo rato nadie habló. Entonces uno de los agentes preguntó: «¿Qué hacemos?» «Arresten a Casimiro Villanueva», dijo el fiscal. «Aseguren todo, el sótano entero, cada objeto. Registren la casa. Registren el huerto. Si hay tumbas, encuéntrenlas. Y traigan a todos los residentes adultos. A todos. Nadie sale de este lugar». El doctor Collado salió del sótano, apenas sosteniéndose en pie. Fuera, en el aire helado, vomitó. En la casa interrogaron a las mujeres. Ninguna hablaba. Miraban al suelo, inmóviles, como si les hubieran vaciado la voluntad. Pero los niños empezaron a llorar. Y en ese llanto silencioso, aterrorizado, indefenso, estaba la verdad. El registro de la finca duró 3 días. La Guardia Civil de Madrid trabajó metódicamente, sin dejar un rincón sin revisar. En el sótano aseguraron no solo los restos humanos, sino también un diario, un viejo cuaderno de cuero donde Casimiro Villanueva anotaba fechas. No había nombres, solo iniciales y notas breves. JV, 1208, 1978, debilidad de espíritu, penitencia completada. MB, 03.11.1980, intento de fuga, ofrenda aceptada. SB, 19.06.1982, enfermedad incurable, el cuerpo vuelve al origen. Junto a cada entrada, la fecha y una breve descripción del procedimiento. La médico forense, Cristina, leyendo esas notas a la luz de un candil en la cocina de la finca, dijo en voz baja: «Esto no era locura, era un sistema». En el huerto, detrás del granero, encontraron 8 tumbas superficiales. Ninguna estaba marcada con una cruz, una piedra o señal alguna. La tierra estaba dura, pero los agentes cavaron todo el día, en silencio. Extrajeron los restos, la mayoría en avanzado estado de descomposición, pero lo suficientemente conservados como para que la forense determinara la edad, el sexo y la causa aproximada de la muerte. 3 de las víctimas eran niños, el resto, adultos de entre 20 y 40 años. La mayoría tenía signos de traumatismos en los huesos, fracturas de cráneo, costillas hundidas, vértebras rotas. Uno de los cuerpos mostraba signos de un corte en la garganta, un corte preciso, hecho con una herramienta afilada por alguien que sabía lo que hacía. Casimiro Villanueva fue arrestado ese mismo día. No opuso resistencia. Cuando los agentes le pusieron las esposas, permaneció erguido, con el rostro tranquilo, como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. No dijo ni una palabra. Durante todo el traslado a Madrid, permaneció sentado en el coche patrulla con los ojos cerrados, moviendo los labios. Rezaba, aunque nadie sabía a quién. En la casa arrestaron también a Elena Villanueva, la esposa de Casimiro, y a sus 2 hijos adultos, Esteban y Mariano. Las mujeres que cocinaban en la cocina fueron detenidas para ser interrogadas. Los niños, 11, de diversas edades, fueron recogidos por los servicios sociales y trasladados a un centro de acogida en Badajoz. El doctor Collado fue con ellos. Viajaron en silencio. Ninguno de los niños lloraba en voz alta.
Solo miraban por las ventanas la casa que desaparecía a lo lejos, como si no entendieran qué había sucedido realmente. En el centro, donde los niños fueron examinados por médicos y psicólogos, resultó que la mayoría no sabía leer ni escribir. Los más pequeños no sabían sus fechas de nacimiento, no sabían sus nombres completos, no sabían qué era una escuela, la televisión o un autobús. Vivían en un mundo tan cerrado como un monasterio, pero sin misericordia. La psicóloga que trabajó con uno de los niños, Pedro, de 10 años, escribió en su informe: el niño muestra signos de trauma psicológico profundo. Cuando se le pregunta por qué tiene cicatrices en las muñecas, responde: porque fui malo, y el abuelo tuvo que atarme para que el demonio no escapara. No muestra ira, no llora. Acepta su pasado como la norma. Elena Villanueva, la esposa del patriarca, fue interrogada por el fiscal Montero en la prisión preventiva. La mujer tenía entonces 61 años. Era de complexión menuda, el rostro surcado de arrugas. Se sentó en la sala de interrogatorios con las manos juntas sobre las rodillas, mirando a la pared. El fiscal hacía preguntas con calma, metódicamente. ¿A cuántas personas mató su marido? Silencio. ¿Cuántos cuerpos enterraron en el huerto? Silencio. ¿Sabía usted que la familia consumía carne humana? Elena giró la cabeza, miró al fiscal por primera vez. No era carne humana, dijo en voz baja. Eran almas condenadas. Casimiro decía que si alguien traicionaba a la familia, su cuerpo dejaba de ser sagrado. Volvía a la tierra como alimento para los que permanecían fieles. Era una forma de purificación. Purificación, repitió el fiscal, mediante el canibalismo. Elena asintió, como si hablara de algo obvio. Sí, Casimiro recibió una revelación hace años, durante la guerra. Dijo que Dios le habló en la noche y le mostró cómo sobrevivir cuando el mundo se derrumbara. Entonces comimos al primero. El fiscal Montero anotó cada palabra, siguió preguntando, sin prisa, sin ira. Elena contó, sin emoción, sin arrepentimiento, sin sentimiento de culpa. Habló del hermano de Casimiro, que murió de neumonía en 1977. Casimiro lo sacrificó en el sótano antes de que dejara de respirar. Dijo que así su alma permanecería en la familia y el cuerpo alimentaría a los vivos. Elena cocinó la carne durante 2 días. La familia la comió en silencio, con una oración antes de cada comida. Nadie se opuso. Si alguien no comía, dijo Elena, Casimiro sabía que esa persona tenía una debilidad, y entonces llegaba su turno. En las semanas siguientes, la fiscalía recogió testimonios de varios miembros adultos de la familia. Todos confirmaron la misma historia. La familia vivía según sus propias leyes, fuera del tiempo, fuera del Estado, fuera de la iglesia. Casimiro era el profeta y el juez. Elena era la sacerdotisa y la cocinera. Quien no obedecía, moría. Quien intentaba escapar, moría. Quien hacía preguntas, moría. Los cuerpos eran procesados, despiezados, conservados en sal y ahumados en el viejo ahumadero detrás del granero. No se desperdiciaba nada. El pelo se quemaba. Los huesos se rompían y se enterraban. Las pieles se arrojaban al pozo, en cuyo fondo había una gruesa capa de cal viva. Alicia, la chica que escapó, fue interrogada oficialmente bajo protección. Declaró durante 6 horas. Su relato fue crucial. Era la única persona que había abandonado la finca siendo adulta y había logrado sobrevivir fuera. Describió detalles que ningún documento podía mostrar. El olor a humo del sótano cuando Casimiro quemaba lo que quedaba tras el sacrificio. El sabor de la carne, que de niña no reconocía. Las oraciones que Casimiro imponía antes de cada comida. Oraciones largas en un idioma que nadie entendía, pero que todos repetían. Él decía, testificó Alicia, que éramos la última familia pura del mundo, que el resto de la humanidad se pudriría y nosotros permaneceríamos, porque estábamos dispuestos a comernos a los nuestros para sobrevivir. El caso saltó a las portadas de los periódicos en marzo de 1984. No de todos. Los medios oficiales intentaron limitar la difusión de información sobre la familia caníbal de Extremadura, porque el tema era demasiado drástico, demasiado oscuro, y las autoridades no querían sembrar el pánico. Pero el rumor se extendió rápidamente. En Zafra, la gente se encerró en sus casas. Nadie quería hablar. En la iglesia, durante la misa del domingo, el padre Félix rezó por las almas de los difuntos, pero no mencionó nombres. Después de la misa, un grupo de vecinos acudió a él con una exigencia. Tenemos que destruir esa casa, quemarla hasta los cimientos, que no quede nada. El sacerdote guardó silencio. Finalmente solo dijo, ese ya no es un lugar sagrado, pero no somos nosotros quienes decidimos sobre eso. El juicio de Casimiro Villanueva comenzó en junio de 1984 en la Audiencia Provincial de Madrid. La sala estaba llena. Periodistas, fiscales, testigos, agentes. Casimiro estaba sentado en el banquillo de los acusados con un uniforme gris de prisión, el rostro tranquilo, casi indiferente.
Cuando el juez leyó los cargos, asesinato de 8 personas, canibalismo, abuso de menores, privación de libertad, Casimiro escuchó sin expresión. Cuando le preguntaron si se declaraba culpable, respondió en voz baja pero clara: no hubo culpa, hubo obediencia. El juez le pidió que se explicara. Casimiro habló durante media hora. Describió su revelación durante la guerra, cuando se escondía en el bosque de las tropas. Dijo que entonces comió el cuerpo de su compañero, que había muerto de agotamiento. Y entonces comprendí, dijo Casimiro, que el cuerpo es solo un recipiente. El alma sigue adelante. Si comes el cuerpo, el alma se queda en la familia, no se pierde. Regresa. Esa es una verdad más antigua que la Iglesia, más antigua que la ley. El juez le ordenó callar. Pero Casimiro continuó, hasta que fue desalojado de la sala por la fuerza. Gritaba que el tribunal no tenía derecho a juzgarlo, porque el tribunal no conocía la verdad, no conocía lo que Dios dice en la oscuridad, cuando un hombre está solo. El veredicto llegó en septiembre. Casimiro Villanueva, pena de muerte por ahorcamiento. Elena Villanueva, 25 años de prisión. Esteban y Mariano Villanueva, 15 años cada uno. Los demás miembros adultos de la familia que participaron en los crímenes recibieron sentencias de entre 5 y 20 años. Los niños fueron internados en familias de acogida o en centros tutelados. Ninguno de ellos regresó a Zafra. Casimiro fue ahorcado en la prisión de Madrid en enero de 1985. Se dice que antes de la ejecución pidió una Biblia, pero no la leyó. Solo la sostuvo en sus manos, mirando al techo de la celda. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, respondió: volveré. Elena Villanueva murió en prisión en 1992, de cáncer de estómago. Nunca mostró arrepentimiento. En una de sus últimas cartas a una hija, que se había casado y cambiado de apellido, escribió: no me arrepiento de nada, tu padre era un santo. La casa de los Villanueva fue precintada por las autoridades. Durante unos meses intentaron venderla, pero nadie quiso comprarla. Los rumores decían que por la noche se oían gritos desde allí, que alguien había visto luz en las ventanas del sótano, aunque el edificio estaba cerrado a cal y canto. Los habitantes de Zafra empezaron a evitar el lugar. Finalmente, en 1986, la casa ardió. Oficialmente, el incendio fue accidental. Extraoficialmente, un grupo de vecinos roció el edificio con gasolina y le prendió fuego por la noche. Nadie fue castigado por ello. Nadie hizo preguntas. En el lugar donde se alzaba la casa de los Villanueva, hoy solo crece la maleza. La tierra es estéril. Durante años intentaron plantar algo allí, árboles frutales, cereal, pero nada germinaba. La gente dice que la tierra está maldita, que la sangre que la empapó no deja que nada viva. El doctor Enrique Collado trabajó como médico rural hasta 1995. Luego se jubiló. Nunca concedió una entrevista a los medios. Cuando alguien le preguntaba por el caso Villanueva, respondía brevemente: hice lo que tenía que hacer. No merezco ninguna distinción. Murió en 2003, en silencio, en su propia casa. En el funeral había apenas una docena de personas. Familia, 2 médicos conocidos y una mujer joven a la que nadie reconoció. Se mantuvo apartada. No lloró, no se acercó a la tumba. Después de la ceremonia, desapareció. Probablemente era Alicia, aunque nadie pudo confirmarlo. Alicia nunca regresó a Zafra. Su rastro se perdió a mediados de los 90. Algunos dijeron que se había ido al extranjero, otros que había muerto. Nadie lo sabe con certeza. En el Archivo Histórico Nacional de Madrid reposa el sumario del caso Villanueva. Varios cientos de páginas de testimonios, fotos, informes forenses. El acceso a ellos es restringido. Cuando alguien intenta obtener permiso para consultarlos, el proceso dura meses. Extraoficialmente, se dice que el Estado no quiere que esta historia resurja, que es demasiado oscura, demasiado sucia, que muestra algo que nadie quiere ver, que en los albores de la democracia, en el corazón de la España cristiana, una familia pudo asesinar y devorar a los suyos durante décadas y nadie reaccionó, porque todos lo vieron, los vecinos lo sabían, el cura lo sabía, las autoridades del pueblo lo sabían, pero todos prefirieron callar, porque el silencio era más seguro, porque el silencio costaba menos que la verdad. Zafra nunca se recuperó de lo que sucedió en 1983. La gente que vivía allí entonces no habla de los Villanueva. No mencionan el apellido. Cuando alguien de fuera, un periodista o un historiador, llega con preguntas, las puertas se cierran. Eso fue hace mucho tiempo, dicen. ¿Para qué removerlo? Pero todos saben dónde estaba la casa, todos saben dónde está la tierra estéril. Y todo el que pasa por allí de noche acelera. Esta historia no ha sido olvidada por quienes tuvieron que enfrentarse a ella, pero fue silenciada deliberadamente por aquellos que debieron actuar mucho antes. Hay una advertencia en esto, que el mal no siempre viene de fuera, de la guerra, de un extraño. A veces nace en casa, en la familia,
detrás de puertas cerradas, y que cuando todos deciden mirar hacia otro lado, el mal no desaparece, crece. Existen otros casos, igual de brutales, igual de silenciados, que deben salir por fin a la luz. Por eso, suscríbete al canal y quédate con nosotros. Solo recordando, se puede evitar que algo parecido vuelva a ocurrir.